Bueno, pues Anthony Daimiel, muchísimas gracias por conceder una entrevista, como siempre digo, por tu tiempo. Perdón por el Encantado. retraso, que se me ha liado el bus. No hay problema, encantado. Anthony Daimiel, para quien no lo conozca, ¿no? Tiene una cueva, comentarista de NBA Movistar Plus y en el podcast de 3+1. Trabajó también en Informe Robinson, Colgados del Aro, Cadena Ser, entre otros. Tu compañero Antonio Serrano te define como una persona a la que hay que prestarle atención, aunque hable de la presión de la ducha. ¿Crees que es la definición más precisa o cercana Bueno, supongo que es de alguien que me aprecia y me estima mucho, ¿no? Yo creo que por principio hay que escuchar a todo el mundo, ¿eh? Porque todo el mundo puede en un momento dado tener algo interesante que decir y que te pueda aportar. Así que hay que escuchar a todo el mundo. Bueno, lo que trato siempre es de que lo que yo cuente es lo que yo pienso de verdad, ¿eh? Sin artificios, y trato de aportar dentro de mi trabajo, trato de contar cosas que puedan mejorar lo que es o bien la experiencia del telespectador sobre un partido de baloncesto o bien del lector, del oyente que esté interesado en algo sobre lo que yo estoy hablando. Hoy va a ser una entrevista un poco más separada del baloncesto, va a ser más enfocada en Atlético de Madrid. Pero aún así quiero empezar con una anécdota que he visto que tienes, que es que te gusta, cuando te levantas, tienes como costumbre de beberte 2 vasos de agua con limón ecológico. ¿Sigue manteniendo esa costumbre? Sí, más o menos, sí, la mantengo. Sí. Luego hay costumbres de estas, que tengo varias, de manera recurrente, que voy alternando, voy haciendo. Hay veces que me da la fiebre, la hago, luego dejo de hacerlo, pero sí, me gusta, bueno, tratar de cuidarme, tratar de hacer este tipo de cosas, claro. Y te he traído un par de limones Ajá. para ver si... Porque ¿qué diferencia hay entre un limón Ah, ecológico y un limón bueno, a ver si normal? acierto. A ver si acierta, ¿vale? ¿Qué A diferencia ver. hay? Bueno, me parece que este es el ecológico, el pequeño. No, el otro. ¿En serio? Sí. ¿De dónde lo traes? ¿De Almería? No. Lo traigo a una tienda Pues de mi mira, casa. está demasiado, te voy a decir, está No, demasiado... espérate, a ver, un momento. A ver si me estoy equivocando yo. Cuidado, ¿eh? Ah, sí, es verdad, este es el Esto ecológico. es un Cierto, ecológico, cierto. me querías engañar, ¿eh? No. Cierto. No, ¿Y mira, por qué? ¿Qué ¿sabes lo diferencia que hay? pasa? Los que son más bonitos no suelen ser ecológicos, Ah, porque toda la fruta que parece de bodegón, ¿eh? Y que la ves y brilla y te dan ganas de comértela, no suele ser ecológico. El ecológico lleva menos productos para embellecerla y es es verdad, más es verdad, es verdad. auténtico el sabor. Por eso, en cuanto he visto la forma y más rugoso, sobre todo más rugoso, he pensado que este era el ecológico. ¿Y tiene alguna costumbre más así diferente que salga de la regla? Bueno, sí hay muchas cosas. Bueno, yo tomo mucho café. El café lo tomo expreso, me gusta fuertecito y sin nada, sin azúcar, sin edulcorantes, sin nada. Eh, ¿Qué más? Bueno, hago mucho ayuno de 16 horas. ¿Eh? Hay un intermitente que está de moda ahora. Sí, hago mucho desde que ceno, que últimamente ceno más temprano y eso está muy bien. Siempre yo por deformación de horarios profesionales y tal, cenaba muy tarde, ¿no? Y eso es malo. Entonces ahora, como tengo un niño pequeño, trato de cenar cuando cena él, que es temprano, 8:30, 9, y me voy hasta la comida del día siguiente, siempre que puedo. Hago 16, 17 horas de ayuno. Si se puede tomar agua o café sin nada, lo puedes tomar también. Vale, y ahora entrándonos un poco en tu carrera, llevas 30 años, esta es tu 30ª temporada narrando NBA Ahora, y 35 en la televisión, ¿verdad? eso es. Bueno, en realidad, yo ahora cumplo 34 años en la televisión, he cumplido ya. Es decir, empezaría mi temporada número 35. Pero sí, empiezo la número 30 comentando NBA. Y Empecé con 25 años. pese a que ya hace tiempo de su fallecimiento, Andrés Montes ha marcado tu carrera, en parte. Sí, fue importante. ¿Crees que Andrés Montes es a Anthony Daimiel como Carlos Martínez era a Michael Robinson? Bueno, yo creo que es... En esa dupla, me refiero, en sí. esa Pues mira, te cuento, en cuanto a parejas así de retransmisión deportiva, cuando llevábamos pocos años, Montes y yo, 3 años o 4 haciendo eso. Y me acuerdo que un día me llamó
y me dice, cómprate el Marca. Y dice que salimos ahí. Tal. Entonces compré el Marca, y el Marca hacía en las páginas centrales una historia que se llamaba las parejas más famosas de la retransmisión deportiva. Salía Valentín Requena, Ángel Nieto de las motos, salía José Ángel de la Casa con Mitchell, que era su comentarista en aquella época más habitual, salían Martínez y Robinson, y salíamos Montes y yo. Entonces a él le pareció un reconocimiento que en esa época era menos habitual el reconocimiento. Hoy en día, si tú haces cualquier cosita, por lo menos en redes, puede haber gente que te reconozca lo que has hecho. Pero en esa época el reconocimiento profesional entre profesionales no era fácil, y a él le llenó de satisfacción. Y bueno, nosotros es verdad que estuvimos 10 años, pero que sobre todo a él la gente no le ha olvidado, ¿sabes? Murió Andrés Montes hace 15 años, y ahora mismo hay una empresa muy importante, una marca de tecnología audiovisual, que está haciendo un anuncio en televisión con Andrés Montes, 15 años después de su muerte. Eso te da una idea del pozo que dejó. ¿Y qué marca es? LG. Con respecto al periodismo, hemos estado antes hablando fuera de cámara, que bueno, hace años en el programa de 6 mujeres sin piedad, dijiste que lo veías con un futuro un poco negro, o muy negro. ¿Mantienes esa Eso opinión? fue hace 6 años, ¿no? Hace 6 años. Bueno, digamos que este tiempo de 6 años no me ha desmentido, yo creo. Sí, bueno, a ver, mucha gente se piensa que yo soy un pesimista nato, un cenizo y tal. No, yo esta profesión, ya cuando yo empecé, que a mí me ha ido muy bien porque he tenido mucha suerte, y pues ya vi que había cosas que no eran propias de un entorno laboral normal, ¿no? Que a lo mejor dentro de la abogacía, de los economistas, de los arquitectos, no pasaba lo que pasaba en el periodismo. Eso ya me di cuenta en el año 90. Y luego, no cabe duda que ha habido muchas cuestiones que han empeorado la praxis. Yo creo que en general hay excelentes profesionales jóvenes, pero les cuesta hacer productivo su trabajo, rentabilizarlo. El modelo de negocio está muy en cuestión, muy complicado hacerlo productivo también en cuanto a medios de comunicación. Por suerte para la gente joven, la gente que empieza, se han abierto estas ventanas nuevas de streaming, de YouTube, Twitch, las redes sociales, que a quien vale de verdad, si tiene suerte, le puede servir. Pero bueno, esto está muy complicado. Yo llevo muchos años, te lo decía antes, tratando de hablarle claro a la gente cuando voy a hablar a estudiantes. Porque contar la feria, según me ha ido a mí, sería injusto para la gente que quiere entrar ahora. Entonces yo he tratado de ser siempre bastante realista, y siempre conté que si tenía un hijo trataría de disuadirlo al máximo para que no se dedicara a esto. Y bueno, todavía él casi ni entiende, es pequeño, pero bueno, sigo manteniendo que ojalá se dedique a otra cosa. También, con respecto a esta profesión, tú has hablado muy claro muchas veces de algunas condiciones que pues, la gente tolera, ¿no? De a lo mejor de no ser remunerada, de trabajar muchas más horas sin que sean pues ser reconocidos luego a final de mes. ¿Por qué ocurre esto en el periodismo? Porque es muy vocacional, y porque siempre, bueno, sobre todo el periodismo deportivo es una profesión que ha sido siempre muy atractiva para los niños, para los jóvenes, porque han seguido el deporte a través de los medios, de los periodistas que se dedicaban a ello, y bueno, pues una vez, sobre todo muchos niños, ¿no? Siempre se dice que uno se dedica a ser árbitro cuando ve que no puede ser deportista, ¿no? Pero muchos niños que ven que, bueno, que querían ser deportistas, pero no se les da la cosa lo suficientemente bien, ven una alternativa dentro de lo que es el mundo del periodismo, de la comunicación, del deporte, porque quieren estar ligados al deporte, porque a la gente le apasiona, le cautiva el deporte, lógicamente. Y esto, al ser muy vocacional, no cabe duda que los medios, las empresas, los jefes se han aprovechado de esto. ¿Y a ti esta actitud al principio, cuando empezaste, te llevó a tener problemas? Actitud de decir, yo sin tanto... Bueno, sí, te cuento, porque mi caso no es paradigmático. Yo tuve mucha suerte, entré de becario en una televisión que empezaba, que encima tenía derechos de fútbol, que
sea, era un paraíso para mí, era un paraíso. Yo el primer año era una esponja de aprendizaje, casi ni miraba, estaba viviendo en casa de una tía mía, aquí en Madrid, pero casi ni miraba si me pagaban un poco más o menos. Yo estaba viajando, estaba en el trabajo soñado que yo nunca pensé que podía llegar a tener. Y luego, por encima de mis inquietudes, o por delante de mis inquietudes, la empresa, como era una empresa que empezaba, digamos que desarrolló una estructura muy buena para darle estabilidad a la gente, porque como éramos los primeros, los pioneros, pues enseguida se creó un convenio colectivo, los que éramos becarios pasamos a ser ayudantes de redacción, a los 2 años los ayudantes de redacción ya tenían que ser redactores o no seguían, y bueno, y la verdad es que era un grupo joven muy bueno, que hicimos yo creo muy bien las cosas, que trabajábamos mucho, pero con mucha ilusión. Pero eso no es un caso paradigmático, porque luego ya dentro de lo que era Canal Plus, luego posteriormente Movistar, pues nunca me he tenido que plantear si esto lo hago, que me están diciendo que lo haga gratis porque tengo que ganar méritos, no, nunca ha sido así. Cuando empezaron a llamarme de otros medios y yo pude colaborar con otros medios, me acuerdo que Onda Cero me llamó en el 2006 para colaborar. Lo que me dijeron que me pagaban me parecía que estaba bien. Estuve 4 años en Onda Cero, muy contento. Y cuando me llamó la SER para irme de Onda Cero a la SER y me hicieron una oferta, dije, a ver si es que Onda Cero me estaba pagando poco. ¿Sabes? Ni sabía. No tienes con lo que contrastarlo, ¿no? Sí, no sabía. Yo tenía un trabajo principal, esto era un complemento y me parecía bien, me gustaba la radio y por lo tanto mis experiencias no creo que sirvan para leccionar o para aconsejar a la gente sobre esto, ¿no? Pero sí tengo unos principios de que creo que muchos periodistas que podían haber parado esto, se podían haber negado a hacer cosas gratis o hacer cosas por muy poco dinero, todavía sigue ocurriendo, pues debían haberlo parado, ¿no? Es difícil poner a todo el mundo de acuerdo y muchos dirán, es que si yo digo que no, van a coger a otro. Exacto. Ya, pero tú no tienes necesidad de hacer eso. Si varios periodistas que no tienen necesidad de hacer eso van diciendo que no, a lo mejor ese proyecto nuevo se ahoga un poco si tiene que empezar solo con gente joven dispuesta a... El tema es que con que uno diga sí, ya vale. Sí, y se cae toda la sí, pero bueno, al final somos colaboradores digamos, quitarle dignidad. Sí, totalmente, el ningunea al exacto. Y ante este paradigma este panorama, mejor dicho, tan agorero, ¿te has planteado crear un medio como si fuese un mundo maldito? No, yo no tengo ni esa inquietud, ni esa iniciativa. Yo no sé si por los horarios que he tenido, por lo que le he dedicado de tiempo y de esfuerzo a mi trabajo, yo he llegado ya a los 40 y muchos años, digamos que no con toda la energía del mundo. O sea, yo quiero lo que haga, hacerlo bien, por lo tanto no quiero abarcar mucho. No he querido meterme en problemas porque al final crear un medio, crear algo así son problemas, es entrar tú con tu grupo en una selva donde todos contra todos, y entonces bueno, no, tampoco me veía yo capacitado para hacer eso bien, ¿no? Yo trato de ser consciente de mis limitaciones, de lo que se me da bien, nunca he tenido, yo creo, nunca he tenido capacidad de emprender, de ser un empresario, nada de eso. Y bueno, yo soy muy fan de las frases hechas, me parece que dicen mucho en pocas palabras. Y Mark Twain dice una frase que cuando te encuentres en el lado de la mayoría, es el momento de parar y reflexionar. ¿Crees que te representa un poco como periodista? ¿Es muchas veces disidente en alguna idea? Bueno, a mí me gusta esa frase, me parece que es bastante real, porque la mayoría, si parte de una iniciativa legítima, positiva y buena, al final, por ser mayoritaria, puede tender a distorsionarse. Yo lo primero creo que es muy importante en esta profesión, a la hora de forjar a un comunicador, ser muy transparente, ser real, o sea, ser como tú eres a la hora de ejercer tu profesión. Si estás
forzando una postura porque crees que lo tienes que hacer así, porque tienes que aparentar. Yo creo que la gente no es tonta y la gente lo nota enseguida. Nota lo que es forzado, nota lo que es tendencioso. Y yo he tenido la suerte que no he tenido que casarme con nadie. Por mucho que la gente en redes ahora diga, yo no he recibido en mi vida en la televisión, no he recibido ni una sola consigna. Recuerdo que una vez cuando estábamos con Montes y tal, nos metíamos mucho con el entrenador de los Knicks, con Jeff Van Gundy. Y un día nuestro jefe, que yo creo que ni veía la NBA, yo creo que alguien le dijo, oye, os estáis metiendo mucho con el entrenador de los Knicks, no lo están haciendo tan mal, dejarlo un poco, tal, no sé qué. Y no le hicimos ni caso, ¿sabes? A partir de ahí yo creo que te dan más ganas, ¿no? No, nunca he recibido una consigna. Cuando yo tengo una política siempre de, cuando yo halago algo, cuando lanzo una alabanza, un epíteto sobre algo, sobre alguien, es porque lo pienso así. A mí nadie me va a oír decir que algo me gusta mucho si no me gusta. Si no me gusta, puede que no me oigan decir que no me gusta, pero no voy a decir que me gusta. Eso para mí es un mandamiento principal. Y nada, son un poco parámetros que yo he seguido porque creo que yo soy así, que mi manera de ser, mi personalidad es así. Bueno, para quien se pregunte, quedamos 15 minutos de entrevista y no hemos hablado del Atlético. Hemos empezado un poco ya el Atlético, es que me gusta a mí hablar también de otras cosas. Con respecto primero al un bloque de baloncesto, ¿seguía el Atlético de Madrid en su momento? Cuando tenía... Sí, claro. Cuando era Atlético Villalba. Sí, me acuerdo, sí. La aventura aquella de Jesús Gil y... Bueno, era... Jesús Gil como máximo mandatario era muy de impulsos. Yo creo que a veces el impulso le podía salir bien, era muy ambicioso y eso está bien. Yo, como simpatizante de un equipo, de un club, quiero siempre que el club del que simpatizo sea ambicioso. O sea, yo no me conformo con ser un segundón, un equipo modesto, o al menos creo que hay que tratar de progresar, ¿no? Y entonces sí que Gil a veces, bueno, con el baloncesto fichó a Walter Berry, que era una estrella en Estados Unidos de la Universidad de St. John's. 50 puntos en aquel partido contra el Madrid. Claro, era un jugador de mucha calidad, ¿no? Luego tenía una vida un poco desordenada, pero Gil, o sea, yo creo que nunca hemos encontrado un Gil como máximo mandatario ni en el fútbol, ni por supuesto en esa corta aventura del baloncesto, equilibrado. Es decir, cuando de repente estaba más o menos tranquilo y bien y acertaba con los jugadores, se volvía loco con el entrenador. Y cuando no, o sea, siempre había una inestabilidad, un lío. Bueno, claro, estuvo muchos años y yo he vivido, yo llevo 50 años. Llevo 50 años simpatizando con el Atlético de Madrid. Porque ¿Y como simpatizante te dolió en el 91 que se disolviera el Atlético? Bueno, eso fue un lío. Además lo tuve que cubrir como periodista para Canal Plus, todo lo del administrador, Rubí, bueno, todos esos líos que hubo muy desagradables, ¿no? Porque el club... A ver, en realidad, en aquella época, ahora no es que sea un paradigma de transparencia, pero el fútbol en aquella época era muy opaco. O sea, pasaba de todo y nadie se enteraba de nada de lo que pasaba. Pese a que los aficionados presumían de que los clubes eran de los socios y que eran suyos, no se enteraban de nada de lo que pasaba. Se hacía, se deshacía. Y bueno, pues sí, lo sufrí porque hubo mucha inestabilidad. Ten en cuenta que, claro, los más jóvenes les cuesta, aunque hoy en día se puede analizar la historia a través de internet, de cualquier cosa, pero yo más o menos me hago conscientemente del Atlético de Madrid en el 73, 74, ¿no? Y he luego investigado por qué me pude hacer del Atleti y todo, ¿no? Porque claro, yo tenía 3, 4 años, pero bueno, mi padre veía mucho fútbol, yo me asomé a ver algún partido en televisión, me hice del Atleti, por Ayala sobre todo, por el ratón Ayala. Y entonces, resulta que, claro, yo cuando me hago del Atleti pienso que me hago de un equipo grande. O sea, yo era un equipo grande, jugó una final de Copa Europa, de Champions, ganó la Intercontinental, ganó, me parece que en esa franja de esos años, 2 ligas en 4 años. O sea, yo me hago de un equipo grande, ¿no? Y del 70 al 92 es un equipo que está más o menos en la élite siempre, pese a que, bueno, para mí Vicente Calderón fue un presidente espectacular. Luego
llegó Cabeza, estaba también como una cabra, entró, salió, volvió Vicente Calderón con algún delfín suyo y luego ya llega Gil. Pero digamos que hasta el 92, con alguna aventura de Gil, de picos altos y bajos, pero es un equipo de élite más o menos. Creo que del 70 al 92, en 22 años, en 16 o 17 temporadas de esos 22 años, el equipo o queda entre los 4 primeros de la liga, o gana la Copa, o, ¿sabes? O sea, estaba ahí arriba como ha ocurrido en los últimos años. Más o menos la sensación era similar. Después de las 2 copas que ganamos ahí en el 91 y 92, creo, con Luis Aragonés de entrenador, a partir de ahí viene ya la debacle, que Radomir Antić consigue, con su entendimiento con Gil, que no era fácil, pero consigue pues esa magia del año del doblete, ¿no? Que digamos que es un paréntesis de 3-4 años que sí que competimos bien, que teníamos un equipo con buenos jugadores, y luego otra vez, un bajón, hasta que llegan, no sé muy bien por qué, porque no conozco los detalles de dentro del club, pero llegan esos años, incluso antes de Simeone, con Aguirre también le da algo de estabilidad. También se clasifica Champions. Sí, Abel Resino sustituye a Aguirre y jugamos Champions ese año también, y luego Quique, pues con Quique también, ¿no? Nos mantuvimos ahí, ganamos Europa League, ganamos la Supercopa Europa, o sea, el equipo ya otra vez había cogido aire y bueno, luego es verdad que con Simeone hemos tenido años buenísimos, ¿no? Sobre todo los 4 o 5 primeros años son tremendos, y luego, bueno, daba la impresión, si ahora con el paso del tiempo, quizá en el día a día no nos dábamos cuenta o era más difícil. Ahora viéndolo todo en perspectiva, la última liga, digamos que nos levanta un poco de una dinámica que parecía que era un poquito hacia abajo, sí, ¿no? Era lenta pero hacia abajo. Sí, lenta pero hacia abajo, porque bueno, es verdad que estaba la Europa League, que ganamos, tal, pero sí, pero ya daba la impresión, ¿no? Y bueno, y la última liga además jugando bien, sobre todo la primera mitad de la competición, daba gusto ver jugar al equipo, ganamos la liga, otra vez muy bien. Y bueno, yo creo que han sido años en general, son todavía muy buenos. Este año estoy muy ilusionado con el fichaje. Ahora iremos al Atlético de Madrid. Me falta solamente una pregunta que me gustaría hacerte. Como fiel seguidor de la NBA, comentarista muchísimos años, ¿qué te gustaría implantar en la liga que sea de la NBA y viceversa? La decisión ya muy liado. No, mira, yo considero, y no porque haya estado, quizá porque llevo casi 30 años con la NBA, la conozco muy bien como competición, sé cómo funciona. Entonces, para mí es la mejor competición del mundo. ¿En cualquier deporte? En cualquier deporte. Para mí es una competición espectacular. En todo, ¿no? Cómo la llevan, cómo se controla todo, la dinámica. Yo creo mucho en competiciones imprevisibles. En general creo en una filosofía de vida donde tú puedas tener una vida en la que te puedas encontrar cada día cosas que no te esperas, ¿no? Eso para mí es lo que... Camino al que no se está encaminando el fútbol. No, cada vez más monótono. No, aquí en Europa es complicado eso. Entonces me gusta mucho, por ejemplo, la transparencia de los salarios de los jugadores. Ahora aquí estamos con el asunto de los límites salariales, el gasto y tal, pero no sabemos muy bien. O sea, aquí nos dicen, no, ahora para esta temporada el límite de gasto y tal. Vale, pero ¿cuánto cobra cada jugador? Claro. No, aquí no sabemos nada. Entonces, yo creo que eso es primordial para luego tratar de construir una dinámica, unos códigos que puedan tratar de hacer imprevisible la competición. Pero aquí hay muchos intereses porque casi todo el mundo, sobre todo casi todo el mundo que pinta algo, es o del Madrid o del Barça. Entonces, no les interesa poner en cuestión su dominio, ¿no? Y a nivel europeo debe pasar igual, pero yo creo que a la larga eso es peor para las competiciones. Entonces, muchas cosas de la NBA las traería, los traspasos, por ejemplo. ¿El draft lo traería de alguna forma? El draft, por supuesto, que tiene que ver con la igualdad de la competición. Y luego, ¿qué me llevaría hacia allá? Bueno, lo que es el sistema eliminatorio me gusta, por ejemplo, en la Champions o en la Copa del Rey. Eso me gusta. Ellos lo han implantado como novedad este último año con lo que se llama ahora la Copa Emirates, ¿no? Que se disputó la Final Four en Las Vegas, pero creo que eso le va muy bien. Y luego, bueno, trataría de llevarme al Atlético de Madrid, ¿no? A la NBA, esto estaría bien. Voy a dejar por aquí la camiseta del Atlético, ¿vale? Una camiseta que puedes ver que no tiene dorsal.
Y me gustaría preguntarte, porque claro, tu Qué bonita, primer jugador, qué bonita, además de los 75 Sí, años, sí. en la época del logo aquel, hostia, Claro. ahora con el escudo. Me gustaría preguntarte, porque claro, tu primer jugador con el que más, no sé si te enamora o qué, es Brindisi, ¿no? Dice en una entrevista que es Sí, Brindisi. Luego bueno, Ratón Ayala. esto son retazos muy lejanos de memoria que tengo. Yo debí ver un partido de la Unión Deportiva Las Palmas y me gustó mucho Brindisi, que llevaba el 8, camiseta amarilla y tal, entonces eran camisetas de manga larga, se remangaban un poco, y me gustó mucho el 8, Brindisi. Y entonces yo me compraron en una tienda pues, una camiseta amarilla y tal, y luego ibas a una mercería, comprabas el número, y una tía mía, que es luego con la que vivía aquí en Madrid, me cosió el 8 ahí, pero ni nombre ni nada, ni escudo ni nada, ¿no? Ya te pensabas que... Pero en esa época, en la que estoy con lo de la camiseta de Brindisi, algo pasó y me hice del Atleti. Mi padre era del Madrid. Digamos que también, en eso confío en haber salido a él, era alguien poco fanático y sobre todo que él no tenía ninguna voluntad de imbuirme a mí sus ideas. Claro, entonces, como detalle, digo algo que es tremendo. Cuando yo tengo 3 años, o 4, sí, en esa época, estoy hablando de la misma época, mi padre, que era muy del Madrid, me pone en la habitación un póster de Don Balón del Barcelona. Y yo nunca lo pude, él murió joven y eso, nunca lo pude hablar con él. Pero yo creo que debió impactar mucho porque era el primer año de Cruyff de jugador en el Barça. Debió impactar tanto el Cruyff o el Barça, no sé, que él, no me digas por qué, me puso el póster del Barça. Pero bueno, tampoco sirvió, yo no me hice del Barça. Me hice del Atleti por Ayala y por las fechas he tratado de buscar, porque en aquella época solo se televisaba un partido semanal y eran los sábados por la noche. Y por las fechas he buscado y se televisó un Valencia Atlético de Madrid que ganó el Atleti 0-1 y que jugó muy bien Ayala. Metió el gol y jugó muy bien. Y yo digo, seguro que un rato por lo menos vi ese partido, me gustó porque llevaba el pelo largo con el 11 Ayala, eso, y ya pedí la camiseta del Atleti del 11. Y viendo esta camiseta, viendo el escudo, ¿qué significa para ti ser del Atlético de Madrid o qué representa? Y me gustaría saber qué dorsal te pondría ahora de la camiseta, ¿a qué jugador? Bueno, empiezo por lo último porque para mí es fácil. Ahora mismo me pondría... Tengo una, de Griezmann, sí. Ahora mismo para mí es el símbolo, el jugador que a lo mejor podría entrar en un top 10 de los 50 años que yo he visto al Atleti, de los que a mí me gustan. Sí. No digo de que sea Gusto mejor personal. o peor, pero gusto personal. Sí, me pondría Griezmann. El escudo o ser del Atleti, mira, yo creo que yo en ese momento fue así, me hice por cualquier motivo siendo niño de un equipo. Yo creo que eso no cambia o no debe cambiar, no se debería cambiar de equipo. Por mucho que luego haya cosas que no te gusten. Ya sé que no se lleva eso, ¿no? Que hay gente que se hace un equipo y ya todo le gusta de ese equipo, ¿no? Pase lo que pase, sea quien sea el entrenador, los jugadores, el presidente. No, yo no soy así. Yo trato de tener mis ideas propias, de enjuiciar lo que está bien y lo que está mal, aunque sean de los míos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo me hice del Atleti, huyo bastante de tópicos, no me ha gustado nada, nunca, creo que ha sido un elemento de hostigamiento y agresión desde fuera, lo del pupas y todo esto, que a veces nosotros nos hemos creído y hasta cuando bajamos a segunda hicimos un anuncio de, ¿no? Un poco alimentando eso, el himno de Sabina, que es un poco también todo eso. A mí eso no me gusta nada, porque yo me hice un equipo grande, entonces sé que ha habido épocas malas, pero nada de pupas, eso viene desde otro lado. No ha sido generado desde el propio Atlético de Madrid nunca. Y tampoco creo un poco en esto de la mala suerte o de ser un cenizo, un gafe, no creo nada. Y el escudo y eso, bueno, yo pasa otra cosa. A mí me gusta, claro, me gusta el escudo tradicional, me gustan el uniforme tradicional, los colores tradicionales, pero yo no soy nada opuesto, ¿no? Cada vez que sacan una camiseta nueva que todo el mundo, eso, pero ¿qué es eso? No parece tal, o parece... No, yo no estoy tan en contra, ¿no? Porque creo que forma parte de este circo en el que participamos todos, de
bueno, del marketing, de vender camisetas, de tal. Yo casi prefiero que juegue bien el equipo y que gane antes que de cómo vaya vestido. Así que no le doy tanto. Y luego hay otro equívoco al que se lleva mucho, al que llega mucho aficionado al fútbol, que es lo de que desde que los clubes son propiedad privada, ¿no? Sociedades anónimas, tú puedes simpatizar con ese club, pero por mucho que lleves no sé cuántos años de socio, tú no formas parte de eso. Si de repente el dueño lo vende o ese mismo dueño dice que se lo lleva a otro sitio, o sea, digamos que por mucho arraigo que tenga, esto a mí me hace todavía gracia, ¿no? Cuando en Valencia, por ejemplo, que fíjate que tienen motivos y tal, Lim, vete ya, pero ¿cómo? No, si se va se lo lleva, si es suyo. ¿Qué vas a decir? Lim compró eso porque no había nadie en Valencia que se hacía cargo de aquella ruina y de la mala gestión, ¿no? Entonces, hay que partir desde ahí. Tú puedes ejercer presión como miembro de la afición o a través de los medios de comunicación, pero estos son empresas. Y esto ha sido, esta es otra idea mía, malo para lo que hablábamos antes de hacer una competición imprevisible y muy igualada, porque todavía los equipos de mitad de tabla para arriba sí que son equipos que tienen un mínimo de exigencia para competir, para fichar y tal. Pero de mitad de tabla para abajo y los mejores de segunda división, Hypermotion, ¿no? Estos clubes, muchos, son empresas que poseen gente que lo que quiere es ganar dinero. Es decir, competir... Que se revaloriza el club. Exacto. Incluso en el año a año, en los balances anuales, ganar dinero. Sí. Con lo que vendes, con lo que compras, con tal... Entonces esto, yo por ejemplo, hay una cosa que me parece tremenda, ¿no? Yo me crié en Valladolid y simpatizo con el Valladolid también por los años que estuve allí. Entonces el Valladolid sube este año a primera. ¿Y cómo ha subido? Y hay un jugador que se lo vende el Valladolid a Osasuna. Apoyó, ¿no? Sí. Esto en los 80 era impensable. Pero ¿cómo un equipo como el Valladolid sube a primera y le va a vender a un jugador a Osasuna? Pero ¿el Valladolid no le puede pagar a ese jugador lo que le paga a Osasuna? Yo creo que sí, lo que pasa es que no quiere. Quiere sacar un dinero, pues vete a saber por qué, sus cuentas anuales. Que va a tocar el valor de mercado del tope y no va a bajar, a saber. Eso son los balances y bueno, y ganar dinero, bueno, claro. Pero esto, la afición, es muy difícil que lo entienda, ¿no? O sea, el Valladolid ha estado muchos años en primera, ganó una competición que era la Copa de la Liga, ha jugado Europa League y tal. ¿Por qué le va a vender todavía si estás en segunda o si es un jugador que le vendes al Madrid, Barça, Atlético de Madrid, no sé si alguno más, pero a los Osasuna? ¿Por qué le vas a vender a Osasuna? Le vas a vender a un defensa tuyo que además está jugando a gran nivel ahora con Osasuna, es buenísimo. Para mí es un top 10 de defensas ahora mismo de la liga. Y has dicho antes que, bueno, el objetivo que te gusta enjuiciar todo, tenés capacidad crítica. Recientemente hemos visto el episodio del derbi. Sí. ¿Qué pensaste cuando viste eso? Porque fue como retrotraerse otra vez a los 90, los 80. Sí, a mí no me gusta nada eso. Yo creo que llevamos años de retraso en general en España, no solo en el fútbol español o en el deporte. En general somos muy tolerantes con esas cosas, más de lo que se debería, porque con eso acabas cortándolo, ¿no? Cortándolo y siendo bastante duro en los castigos. Porque además medios hay. Hay medios, por supuesto, hoy en día hay muchísimos medios. Esto es muy complejo y es muy delicado, pero por supuesto yo estoy absolutamente en contra de los, digamos, peñas o grupos de aficionados violentos. Entonces, el Atlético de Madrid, yo creo que tenemos, si lo hablamos entre atléticos normales, nos tenemos que dar cuenta que nos hemos puesto en una situación que nos perjudica como club porque hemos sido muy permisivos, ¿no? Desde todos los estamentos, desde el club, desde la plantilla, desde el vestuario, entrenador, prensa que los sigue, competición, sí. Eso hay que acabar con ello y hay que educar. O sea, estos grupos tradicionalmente tienen muy fácil captar a gente, porque
la fuerza del grupo, la gestualidad, los cánticos. Sentirte parte de una... Esto atrae mucho a los, incluso desde niños, jóvenes, sí. los atrae. Pero yo creo que se pueden hacer las cosas mejor, se puede educar a la gente de que esto es un divertimento, es un entretenimiento, es muy bonito formar parte de la afición de un equipo, viajar con el equipo, verles jugar fuera y tal, pero que la violencia tiene que estar absolutamente fuera de todo esto, ¿no? Y ¿qué pasa? Que ahora hay mucho ventajismo. Por ejemplo, ahora nos están restregando toda esta semana que el Madrid y el Barça acabaron con esto y que el Atleti no... Bueno, eso tiene parte de verdad, es decir, el Atlético de Madrid como club yo creo que no ha actuado en la medida en la que debería haber actuado sobre esto, pero me parece que ha habido algún periodista que sí que lo ha apuntado. Hay que recordar cómo lo hizo y cuándo lo hizo y por qué lo hizo tanto el Madrid como el Barcelona. Por situaciones similares, seguramente. Bueno, por situaciones en las que esos grupos se habían puesto en contra de la dirección del club. Cuando no interesaba. De hecho, creo que no es una idea mía porque se lo he escuchado, se lo he leído a Alfredo Relaño, que fue mi primer jefe en Canal Plus. Alfredo Relaño ha recordado que cuando se va Mourinho del Madrid, claro, Mourinho era un líder para los Ultrasur, porque era un poco misma piel, ¿no? Entonces, los Ultrasur, como Mourinho, ellos pensaban que querían a Mourinho 20 años, entonces se pone en contra del club porque Mourinho no sigue. Y yo creo que eso fue el impulso para la directiva del Real Madrid para acabar con los Ultrasur, que por cierto, las gradas estas que llaman de animación que hay ahora en el Barcelona, en el Madrid, no son hermanitas de la caridad, o sea, habría que analizar. Lo que pasa es que han dulcificado, han suavizado esto. Y entonces da la impresión como que les han vencido y lo han eliminado. Si a lo mejor vas persona por persona no es tanto así, pero bueno, ellos, el marketing hoy lo es todo. Entonces ellos tienen esa imagen de que han acabado con ello. Y el Atlético de Madrid no la tiene y creo que se debería actuar. Yo creo que no estuvieron acertados los jugadores en el derbi, en un poco la actitud que tomaron sobre eso. Simeone mitad y mitad. Hay que recordar que hace unos años, no muchos, creo que el Atlético de Madrid perdió un partido contra la Real Sociedad. Era una derrota que ponía la cosa un poco complicada. ¿Cuando rompieron el autobús del Atleti? Puede ser, pero sé que hubo... Me parece que sí. Sé que hubo una reunión del Frente Atlético con miembros de la plantilla y con Simeone. Entonces, esto no se puede permitir. O sea, no se puede tampoco. Ellos son todo. O sea, los jugadores son los más importantes de un club. Y el entrenador, y alguien como Simeone, pues mucho más. Es muy importante. Pero ellos están muy por encima de un grupo que para Simeone es muy importante que se anime y tal. Pero bueno, el resto del estadio también anima y es gente que quiere al equipo, que a lo mejor es más crítico en un momento y tal, y para eso está Simeone haciendo así todo el tiempo, para que animen y tal. Bueno, pero tú no le tienes que rendir pleitesía, ni mucho menos temer o tener miedo a ese grupo. Yo en parte entiendo la declaración de Simeone cuando dice que también habría que sancionar a la gente o sea, perdón, a los futbolistas que motivan eso. Sí. Vale que ante el huevo la gallina, ¿no? Eso, pero eso es un debate interesante. Es importante de cara, yo creo, al futuro, porque tú te cargas los del frente, ¿no? Te cargas o les sancionas. Bueno, luego vuelven o lo que yo sea. no me sé el reglamento. Sí, claro, yo tampoco. Pero no sé en el reglamento, es decir, el árbitro qué capacidad tiene, o si el reglamento dice que tiene que amonestar o avisar primero o amonestar a un jugador que se dirige al público y tal. Es verdad que hay comportamientos de jugadores que, por ejemplo, en la NBA es una técnica, ¿sabes? Sí. Y aquí no pasa nada. Vale. Entonces, yo creo que por ahí hay una mejora, pero claro, yo creo que tampoco era el momento, porque es como tratas un poco de esconder o justificar. Sí. No, vamos a abrir ese debate cuando pasen 2 semanas y me parece un debate muy bueno para abrir. Pero bueno, tema complejo. Tú cuando sancionas a los aficionados estás mirando las cosas de cara al pasado, pero si tú sancionas al jugador, ¿qué tal? Pues seguramente de cara al futuro también lo estés mirando, tanto a los aficionados como al jugador. Bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hubo una sucesión de acontecimientos que están todo mal. Entonces, claro. Entonces, cada cosa que se hace mal trata de explicar que es una consecuencia de lo que ha pasado antes.
Entonces, ¿dónde llegarías? Por ejemplo, Courtois, ¿no? La gente que defiende a Courtois de que se volviera a celebrar contra... Dice, no, es que le estaban cantando Courtois muérete. Entonces, si vas a los que estaban cantando Courtois muérete, que es algo inaceptable que canten eso, te van a decir, no, pero es que este tío ha dicho que no sé qué, Claro, claro. y que se fue del Atleti, no sé qué, Y es el una lado rata, correcto de la historia y no sé qué. qué. Entonces, claro, vas yendo, no, hay que empezar a poner coto a esto, Sí, hay sí, que empezar a sancionar y tal, y que ya no haya, cuando empieces a Sanciones sancionar... de verdad, que no sean 10.000 euros al Eso club, es, porque es que si no, eso no es. hace Y ni entonces ya cosquillas. nadie va a decir, no, es que ahora voy a hacer no sé qué, porque no, es que ya no se hace nada de esto, porque hay sanciones. Y hablando más futbolísticamente, ¿cómo viste el derbi? ¿A qué crees que opta este Atlético de Madrid después de este derbi? Bueno, yo de momento mantengo la ilusión ¿Por los que fichajes? he tenido en verano por los fichajes. Ha gastado mucho dinero el Atlético de Madrid. Yo confío, vamos a hablar de los 4 principales, ¿no? Me gustan los 4, ¿eh? Sé que hay gente que ya está diciendo que si Sorloth no sé qué, gente que al principio no estaba muy conforme con Julián. A mí me gustan los 4. Me gustan mucho ¿Puede los que 4. Sorloth sea el que más te guste de los 4? Como Bueno, pedrada no sé desde si el el que principio. más, no sé si el que más. Me gustó mucho cuando lo ficharon, porque yo lo había seguido en la Real, en el Villarreal, y es un delantero que me gusta. A ver, ¿qué pasa? Que el otro día viendo el derbi, que por cierto fue un partido horrible hasta Sí, que sí, empieza el lío, soporífero. un partido horrible. Pero yo decía, claro, es que Sorloth no es el jugador ideal. O sea, si tú planteas un partido de esperar y salir rápido, no pongas a Sorloth, pon a Correa, que por cierto está fantástico Correa. Quiero decir que no es un tío para jugar al contraataque y tener que correr 30 metros y en esos 30 metros hacer 2 quiebros y tal, porque él en velocidad no quiebra. No. O sea, yo creo que él es un rematador, que en pocos metros, si se va hacia un lado y le das un buen pase, te puede hacer gol. Es un delantero que me gusta, pero creo que también es un delantero muy particular para un estilo, para un tipo de fútbol. Y Simeone, que lleva tantísimos años aquí, ¿cómo valorarías ese periodo tan largo siendo nuestro Ferguson? Sí, bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que, a ver, desde que yo empiezo, claro, cuando yo lo empiezo a ver había un entrenador argentino, Juan Carlos Lorenzo, pero yo creo que ha habido, bueno, sería o el primero o el segundo, ¿no? Luis Aragonés, Simeone. Yo metería, por supuesto, en el podio a Antich, que creo que en una época difícil nos dio un año sublime. Entonces, el balance es muy bueno, por varios motivos, ¿no? Yo soy muy particular. Claro, a mí me gusta un tipo de fútbol que a lo mejor a Simeone no le gusta, o que no pone en práctica. Yo era reportero cuando Simeone era jugador del Sevilla, antes de venir al Atlético de Madrid y tal, le he visto desenvolverse y tal. Sé un poco el fútbol en el que él cree, ya como jugador, le vi con Bilardo y con Maradona en el Sevilla. Yo creo que él es muy resultadista, él es un amante del fútbol italiano tradicional. Bilardo. Hemos ganado algunos partidos ya este año de estar ahí y meter un gol en los 5 últimos 10 minutos. Vigo, Bilbao. ¿No? Claro, y ese es el fútbol italiano de siempre, ha sido la... Entonces, bueno, partiendo de ahí, yo, como resultadista que es él y es el fútbol de él, yo si Simeone nos tiene entre los 4 mejores de Europa, o si optamos a ganar la Liga hasta las últimas jornadas, yo soy el más cholista del mundo, ¿sabes? Pero, obviamente, si tenemos un año o años en los que no competimos, me planteo ya otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sigo mucho redes sociales y tal, salvo a los que tengo bloqueados o me bloquean, pero veo mucho, he visto a la gente más crítica el año pasado y en el inicio de este año. Y entonces, claro, ¿qué le pasa a la gente? Pues que si no estamos ahí peleando como equipo grande, la gente a lo mejor puede decir, joder, pero toma la iniciativa un poco en el partido. Ya empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? De estilo de juego, de cómo se juega, si es que no estamos ganando. Si estás ganando, casi nadie habla del estilo, porque todo el mundo está contento. Entonces, bueno, ese es, pero para mí ha sido muy bueno, o sea, para mí ha sido súper top Simeone en varias cosas. Primera, ha controlado muy bien el club como figura muy respetada y ha metido presión al club. Este era un club que un año fichaba, 2 años no fichaba, o fichaba jugadores que no sabían muy bien ni de dónde venían y tal. Creo que más o menos el propio carácter competitivo de Simeone ha mantenido una tensión que ha obligado al club a estar ahí, ¿no? Durante todos estos años, más o menos.
ha habido también algún fichaje ahí y tal, pero esto, y luego yo creo que él, en cuanto a mentalidad y como psicólogo de los jugadores, para mí es el mejor del mundo. O sea, él, la capacidad que tiene para meterle la pulsión competitiva a los jugadores, el deseo, las ganas, el hambre y todo eso, me parece el mejor. Me parece el mejor. Entonces, bueno, yo lo que deseo es que el Atlético esté ahí arriba. Si es con Simeone, bien. Si de repente, claro, son muchos años, ¿eh? Si de repente Simeone pierde un poco el gusto o no le gustan cosas o se quiere ir, o... Hay que tener en cuenta que sobre todo Luis Aragonés es tremendo. Si uno repasa, Luis Aragonés no aguantaba ni media. O sea, Luis Aragonés, en cuanto él pensaba que había que hacer una cosa así y en el club le decían que no, pues que se iba. Y a lo mejor volvía a los 6 meses. Y así estuvo un montón de años. Simeone no ha tenido esas entradas, ha sido estabilidad total. Habrá cosas que no le gusten, sí, pero él las ha aguantado, ha tratado de negociar con ellos y de funcionar con... ¿Cuál ha sido el Atlético con el que más y menos has disfrutado? Bueno, para mí... No, perdón, con el que más has disfrutado, sin Simeone y sin Simeone. Pero... Bueno, con Simeone, en cuanto a fútbol, me gustó mucho la primera mitad de la temporada de la última liga que ganamos. Me gustó mucho cómo jugaba el equipo. Pero para mí lo que es lo mejor es... La gente a lo mejor se sorprende porque acabas con un mal recuerdo, ¿no? Es como lo de es mejor ser bronce que ser plata, ¿no? Pero no, para mí llegar a una final de Champions en el Atlético de Madrid me parece que es fantástico. Si hubiéramos ganado mucho mejor, muchísimo mejor, pero creo que llegar a una final de Champions te sitúa en un lugar a nivel mundial, la marca Atlético de Madrid, en un lugar tremendo, ¿no? Y además durante 2 años con en una fase de 3, ¿no? 2 veces finalista de Champions. Para mí ese es el Atleti del que yo me hice, el que quiero que llegue ahí, ¿no? Cueste lo que cueste, sea con quien sea, pero que llegue a ese nivel. Y sin Simeone, bueno, el del doblete de Radomir Antic me encantaba, porque jugaba muy, muy bien, me encantaba ese equipo, pero ha habido muy buenos atléticos, en los 80 sobre todo, finales de los 70, muy buenos jugadores, pero yo diría que sí. Bueno, yo siempre recuerdo la victoria con Menotti en el Bernabéu, esa goleada que lo he vuelto a ver, me pasó Maldini el partido, o sea, todas las veces que veo ese partido me parecen pocas, ¿no? Pero no, en los 80 hubo buenos equipos, muy buenos jugadores, pero sí, me quedaría con, yo diría que el del doblete de Radomir Antic. Y ya sé que sí, última pregunta, sé que no te gusta que te pregunten pronóstico, Ajá. pero ¿crees que este año se volverá a llegar a una final de Champions? ¿O cómo ves que puede acabar este Atlético de Madrid la temporada? Sí, a ver, es un equipo bastante cambiado por los fichajes, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo que parecemos mucho mejor atrás que el año pasado, pero todavía la cosa en ataque está así un poco, ¿no?, en el aire. Creo que el equipo necesita más rodaje, sobre todo en cuestiones de ataque, de a ver cómo jugamos y quién va a jugar la mayor parte de los partidos, en qué posición, ¿no? Ahora se está debatiendo mucho, Julián Álvarez ahí casi de carrilero y tal. Bueno, pero yo tengo fe en la temporada. Yo creo que en la Liga podemos estar bien, en la Champions dependes más de momentos, de rivales, de un partido, pero confío bastante, ¿eh? No sé si este nuevo formato de Champions si puede ayudarnos o no, o puede ayudar a otros equipos que jueguen de otra manera o que tengan plantillas, digamos, diferentes, pero bueno, la plantilla del Atlético de Madrid este año es extensa, es larga y yo creo que hay que ir a por todas. O sea, no hay que ponerse límites. Perfecto, Anthony, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Un placer. Gracias por tu tiempo y perdón por los fallos técnicos. Nada, un placer.